Hola, soy la escritora Laura Hernández Muñoz, mexicana, enviando un saludo al 14º encuentro Palabras del Mundo en Chiapas. Mi participación es con una conferencia sobre mujer y la palabra. El título de la conferencia es Palabras de fuego, viento y arena, y abordaremos la presencia de varias escritoras desde principios de la escritura en el mundo. El ejercicio de contar no siempre fue privilegio de los varones. Las mujeres se distinguieron por ser extraordinarias narradoras. A ellas se les llamaban brujas, yaniris, chamanas, y a veces se les tenía miedo porque creían que tenían comunicación con los dioses. Entre estas mujeres vamos a ver a las que destacaron desde el principio de los años, como fue Eneduana. Ella fue una princesa sacerdotisa sumeria, o sea, del imperio sumerio-acadio. Ella nació en el año 2285 a.C. Entonces estoy hablando que hace 4000 años, en la ciudad de Ur, Mesopotamia, vivió esta princesa. Ella era hija del rey acadio Sargón I. A ella se le llamó Eneduana, que es un nombre de distinción divina. Eneduana fue educada en el conocimiento de las artes y la literatura, hecho no común entre las mujeres de su época. Su padre, el rey Sargón I, siempre estaba ausente porque se dedicaba a fortalecer el reino mediante la guerra, llegando a crear el gran imperio acadio. De ahí que la mayoría de los poemas escritos por Eneduana sean plegarias a los dioses para protegerlo. ¿Cómo lo sabemos? Por el encuentro afortunado en 1928 de 2 sellos en el cementerio real de Ur y un disco de alabastro en el Yiparu del templo de Sin Luna, muy cerca del Sigurat de Ur. Las excavaciones eran realizadas por el arqueólogo Leonard Woolley. En los 3 objetos encontrados aparece el nombre de Eneduana, pero en el disco de alabastro hay figuras talladas. Una de esas figuras se ha identificado con la sacerdotisa Eneduana, situada detrás de un sacerdote y por delante de un sirviente y un escriba. Aparece resaltada en tamaño para mostrar su importancia, luciendo un vestido de holanes. Desde aquí nos vamos a ir hasta China, donde vivió Ban Shao, que nació en el año 45 a.C. Ella está considerada como la primera historiadora de China. En el siglo I a.C., el mundo occidental conocía el lejano y poco familiar mundo del Oriente gracias a la ruta de la seda. La dinastía Han llevaba más de 2 siglos reinando en China. Fue en este periodo en el que nació la historiadora y escritora Ban Shao, conocida por su nombre de cortesía Hui Ban. Ella fue hija del famoso historiador Ban Biao, que inició el trabajo de Han Shu, libro de Han. Él recopiló gran parte, pero a su muerte, su hermano siguió trabajando, su hermano Ban Gu, pero este murió envenenado y es cuando entra Ban Shao para terminar esta gran obra. El libro de Han es una obra considerable, compuesta por un centenar de volúmenes en los que no solo se trata de política, sino también de todo lo relativo a la vida en esta etapa, desde la ciencia al arte, pasando por la literatura, geografía, etc. Bien es sabido que Ban Shao no escribió toda la obra, sino la última parte, pero es muy importante su participación porque ella demostró su capacidad de erudición y conocimientos sobre los árboles genealógicos de la familia Han. Ahora vamos a irnos a Japón, donde residió Murasaki Shikibu, que nació en el 978 después de Cristo y fue la primera novelista de la historia. Aunque no se conoce exactamente la fecha del nacimiento, se cree que fue esta, la de 978. Pero bueno, fue en el siglo I, en el siglo X, y falleció cerca del 1014. Es conocida sobre todo por el Genki Monogatari, que muchos teóricos consideran la primera novela de la historia de la literatura. Hija de un funcionario oculto que, cosa rara de la época, le proporcionó a su hija una refinada educación en la que le enseñó a hablar el chino, lengua vetada a las mujeres. Quedó huérfana a una edad temprana. Tras la muerte de su hermana, de quien dependía,
se casó con un noble de similar estatus social llamado Fujiwara Nobutaka, que le dio una hija, pero que también falleció. Es probable que fuera en sus primeros años de viudez cuando Murasaki empezara a escribir la obra que la haría inmortal, Genji Monogatari, que es la historia de Genji, que es la historia de un príncipe irreal llamado Hikari Genji. Es una novela costumbrista, muy extensa, de 54 capítulos y se caracteriza por sus detalladas descripciones psicológicas de los personajes aristócratas y de su vida a través de sus aficiones como la música, la poesía y la caligrafía. Además, hace referencia poética sobre la melancolía del tiempo que huye por lo efímero de las cosas. Me gustaría comentar que actualmente los mangas japoneses se siguen escribiendo basándose en esta historia y algunos así se llaman, Genji Monogatari. Bueno, ahora vámonos hasta Arabia. Ahí vamos a encontrar a la gran Sherezade. ¿Quién era Sherezade? Sherezade, la madre mítica de las relatoras, a quien se le atribuye haber contado las historias de la Mil y una noches a su hermana Dunisart en presencia del rey Shahriyar, para salvar su vida. A lo largo de los cuentos relatados, Sherezade describe personajes como el rey de los genios, el califa Harun al-Rashid y sus fastuosos banquetes, mostrando la riqueza y la magia de la cultura y la civilización de Oriente musulmán. Sherezade, a todos desde niños nos han encantado sus historias porque los cuentos son interminables, porque una historia lleva a otra, como si formaran un rosario que al repetir la cuenta de lo ya contado, añade otra historia que se parece, pero no es igual. Y eso se debe a que es narrada por una mujer. Y que lo han hecho las escritoras durante miles de años. Eso es lo que hemos hecho. Escribir, narrar, contarnos a nosotras mismas una historia en busca de la propia que nos salve y nos devuelva la imagen que perdimos frente al espejo del mundo. Y al encontrarla, recuperar la memoria ancestral de la palabra que nos recrea. Sherezade traspasó la barrera de cuentacuentos y se convirtió en mito al volver sacro el arte de narrar.